tal? ¿Cómo están? Buenas noches, 21:02, estamos en vivo, 24 grados la temperatura en Asunción. Gracias por la preferencia de todos los martes en este capítulo de La Caja Negra. Uno de los temas que vamos a compartir, descontrolada y peligrosa venta de productos milagrosos en redes sociales. Hace rato nos vienen compartiendo este pedido de ahondar con mayor detenimiento, porque abundan los suplementos dietarios, los potenciadores sexuales, anabólicos de dudosa procedencia. ¿Quién controla esto? Van a estar hablando con nosotros representantes de la Cámara Paraguaya de Productos y Equipos Médicos, porque ellos tienen información, inclusive hay videos, hay registro de que todos estos productos ingresan de contrabando a nuestro país. ¿Qué garantías tienen las personas que recurren a gimnasios, algunas de estas clínicas que compran productos sin ningún tipo de control, que ingresan al país de contrabando? Están estos locales donde te ponen el famoso Botox. Y nos contaban algunos especialistas de que eso tiene que tener un control, tiene que tener una cadena de frío, etcétera, etcétera. Pero hoy no hay garantía con los productos que ingresan de contrabando. ¿Quién tiene que intervenir acá? Vamos a hablar con la gente de la Cámara y también con el director general de Vigilancia Sanitaria de Inavisa para que nos expliquen a ver qué se puede hacer y darle garantía al ciudadano o la ciudadana que recurre y pide estos tratamientos. Y lo otro que es una preocupación del equipo de transición, ¿se acuerdan ustedes? El martes pasado hablamos con la doctora Lea Jiménez. El carnaval que se está viendo hoy en algunas instituciones con el tema de las licitaciones, adjudicaciones apresuradas. Tenemos un caso puntual del MADES que compromete 2,3 millones de dólares en compras que planea efectuar. El Ministerio del Ambiente prevé realizar 21 licitaciones este año. Hay un temor de lo que se considera el fenómeno de las arcas vacías. Y también un informe que vamos a mostrar. Santevallese. ¿Quién es Santevallese? El presidente de Copaco prepara su salida de la institución asegurándose millones en el bolsillo. Esta institución que se encuentra, ustedes saben, al borde de la quiebra, mientras su presidente alista su pase a retiro. Y también otro caso puntual del pedido que hace el equipo de transición de parar las licitaciones no urgentes, las recategorizaciones y los dudosos pagos. Hay una lista de instituciones, SAP, MOPC, la Secretaría Nacional de Deportes, Secretaría de Emergencia Nacional, donde hubo 600 nuevas contrataciones, recategorizaciones, aumentos salariales. Todo esto se está haciendo de manera apresurada. Y entre paréntesis, no es raro esto que algunos medios de comunicación directamente ignoren esto que está pasando en varias instituciones. El ministerio estén concentrados en un tema que por supuesto es importante, lo que hoy se definió la bancada del Partido Colorado, el caso de Erico Galeano. Claro que es un tema importante, pero toda la prensa que 5 años ha acompañado al gobierno de Marito no ve estos casos de corrupción y este reclamo, este grito desesperado que hace la doctora Lea Jiménez de frenar y de parar las licitaciones que no son consideradas urgentes. El presidente de la ANDE, Félix Sosa, nos dijo el otro día, el Estado no puede parar. Lógico que el Estado no puede parar, pero sí hay licitaciones que no son urgentes, que se pueden esperar que asuma el nuevo gobierno, y recién el equipo de transición va a entrar a trabajar de manera coordinada, el equipo del gobierno que va a entrar y el saliente, una vez que se dé la proclamación de los candidatos. Y eso está previsto para el 9 de junio. Y a propósito del tema de Erico Galeano, hoy reitero la bancada, porque es importante la decisión de la bancada de Honor Colorado, por 2 motivos. Por un lado, porque son 27. Bien, hoy nos decía Derlis Maidana, se pudieron poner de acuerdo y plantear no acompañar el desafuero y eso no corría. Y lo otro, ¿por qué? Por el mensaje que lanzan desde ese sector del movimiento Honor Colorado a la ciudadanía. ¿Cuál es el mensaje? Y tiene que ver con el comunicado del presidente electo Santiago Peña
de no inmiscuirse en otros poderes del Estado y dejar que la justicia haga su trabajo. Y el Poder Legislativo no puede ser impedimento para que la Fiscalía investigue, haga el trabajo correspondiente. Entonces, por eso hoy decidieron acompañar, cambió incluso de posición Erico Galeano, porque en esa conferencia de prensa que hizo esta mañana dijo que iba a defenderse, habló de persecución política, etcétera, etcétera, pero lo convencieron y él mismo va a plantear mañana su desafuero para que la Fiscalía haga su trabajo. Y en medio de todo esto, apareció un caso puntual que hoy publicaba uno de los diarios, específicamente el diario ABC Color, que pretendían involucrarlo a un empresario de nombre Guillermo del Puerto, quien el año pasado había comprado una aeronave de Erico Galeano, y lo mencionan a este señor como socio comercial de la esposa del diputado Aliana. Nosotros accedimos y enseguida vamos a mostrar la documentación, donde hoy ya no son socios comerciales. Si eventualmente lo fueron, fue con otra sociedad anónima, no con la sociedad anónima que usó Guillermo del Puerto para la compra de este avión. Pero queremos que nos cuente con mayor precisión el abogado del diputado Pedro Aliana, vicepresidente electo también. Está en vía Zoom con nosotros el doctor Ricardo Preda. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge, a ti, a la audiencia, un saludo. Bueno, a ver, explicarnos cronológicamente, así como bien lo solés hacer, doctor. ¿Cuál es el vínculo de la esposa Aliana con este señor Guillermo del Puerto, que hoy aparece en publicaciones periodísticas, ya en realidad desde el domingo, después que se dio la imputación de que sería socio comercial de este señor, de que se habría utilizado ese avión, que no tiene permiso de la DINAC, etcétera, etcétera? ¿Cuál es la historia del supuesto vínculo de la esposa del diputado Aliana con este señor? Bueno, en primer lugar se había sostenido que la señora Fabiana Souto de Aliana podría estar asociada a la empresa que adquirió el avión. Esta es la primera falsedad propalada en su momento. En realidad la señora Fabiana nunca formó parte de ninguna sociedad que haya adquirido un avión. Luego salió que la señora Fabiana era hoy socia comercial de Guillermo del Puerto Moreno, lo cual tampoco se ajusta a la realidad. En realidad, o sea, lo que pasó acá es que una empresa que se denomina Grupo Capital, Sociedad Anónima, adquirió el avión a mediados del año pasado, entiendo yo, de una empresa del señor Erico Galeano. Luego, en el ámbito de los negocios, coincidieron, en realidad antes que esto, coincidieron la señora Fabiana Souto y el señor Guillermo del Puerto, coincidieron en una sociedad donde Guillermo del Puerto ya se retiró a mediados del año pasado, es decir, más o menos en el mismo tiempo que adquiere el avión, él ya se había retirado de la sociedad en la cual con otro socio integraba también la señora Fabiana Souto. Y la señora Souto, se retira de esta sociedad que se denomina Créditos del Sur este año. Es decir, hace aproximadamente un año, el señor Guillermo del Puerto y Fabiana Souto no son socios comerciales. Por lo tanto, pretender vincularla a Fabiana Souto y Guillermo del Puerto hoy a nivel comercial no se ajusta a la realidad. Independientemente que el señor Guillermo del Puerto, cualquier empresa donde él sea accionista, es libre de comprar un avión, ¿verdad? O sea, eso ya es una cuestión que no atañe a su relación en el pasado comercial con Fabiana Souto. O sea, estamos hablando de dos sociedades distintas. Dos sociedades distintas. Claro, la sociedad, el Grupo Capital S.A., que compra el avión de Erico Galeano, que lo hace en junio del año pasado. Pues tengo acá la documentación. Podemos mostrar eso, Cintia, esas documentaciones. Y Créditos del Sur, que es otra sociedad. Que es otra sociedad. Que se forma en el 2021. Sí. Y que tuvo, tanto del Puerto, estuvo casi apenas un año en la sociedad y sale
y la señora Souto de Aliana sale este año. Una sociedad que tuvo, digamos, muy poca trayectoria como tal, ¿verdad? Me refiero a Créditos del Sur, que es un emprendimiento de 3 socios que nace en la ciudad de Pilar, personas que estaban vinculadas a esa ciudad y que bueno, fue un negocio que los socios fueron saliendo y que hoy no coinciden ni el señor del Puerto ni la señora Souto en esa sociedad. ¿Es erróneo entonces, como encararon hoy algunos medios de comunicación, hablar de la socia, del socio comercial de la esposa de Aliana, mencionándolo al señor Guillermo del Puerto? Sí, es falso, o sea, eso no se ajusta a la realidad. Y esto a partir de ahora, vos que tenés la representación, que ya sos abogado, ¿qué es lo que podría derivarse con esta historia? Las responsabilidades, entiendo, son individuales. Hoy hablábamos con un alto funcionario de la DINAC y nos decía que este avión en cuestión no tenía el permiso para operar como taxi aéreo. Supongo yo que eso ya no te compete a vos. Lo que vos estás aclarando, doctor, es que vínculo comercial alguno entre la señora Fabiana Souto de Aliana no existe con Guillermo del Puerto. Ese es el punto. Así es, eso es un tema. Y otro tema es lo que yo entendí de la información de la DINAC, era debido a que el señor Erico Galeano había hablado de que alquilaba el avión o algo así. Por lo que yo entiendo, esto no significa que actualmente el avión sea un taxi aéreo, ¿verdad? O sea, el que se use un avión no significa necesariamente que sea un taxi aéreo, ¿verdad? No conozco yo la situación de ese avión en particular cuando estaba en poder de Erico Galeano. Simplemente me refiero a lo que él esbozó hoy, pero yo desconozco si al día de hoy eso se usa de taxi aéreo. Lo que hay que entender es que yo puedo tener un avión y prestarle a Jorge o prestarle a Juan. Eso no significa que sea un taxi aéreo. ¿Qué es lo que se presume acá con este tema de las publicaciones? Que cuando ya lo estaban investigando al señor Erico Galeano, él se desprende de uno de sus bienes, por ejemplo, de esta aeronave, con un monto que acá tengo también la documentación, creo que 1.000 millones de guaraníes. ¿Y qué es lo que se presume? Que lo utilizan a este señor Guillermo del Puerto para desprenderse de esa aeronave, y ahí es donde quieren vincularlo a la esposa de Pedro Aliana por una sociedad que no es la misma que adquirió el avión, pero que se había conformado en el 2021 y que hoy en la actualidad, en la práctica, no existe. Ahí se trata de hacer una especie de une con flecha y buscar algún vínculo, doctor. Yo creo que el único motivo para incluso hablar de Guillermo del Puerto es que tuvo esta relación en el pasado comercial con Fabiana Souto, ¿verdad? Porque tampoco creo que la adquisición de la aeronave en sí misma tenga una relevancia, si es que esa adquisición fue una adquisición real, y entiendo yo que así fue, ¿verdad? Porque debido a tener que defender los intereses de la familia Aliana, tuve que investigar sobre todos los detalles de los asuntos en juego. Y entiendo yo que la adquisición de ese avión se dio incluso con créditos adquiridos en el sistema financiero. Así que yo creo que el hecho de involucrarle o de hablar de la compra del avión es solamente por la casualidad de que en el pasado el titular de la empresa que compra el avión coincidió en otra empresa, no la misma que compra el avión, con la señora Fabiana Souto. Yo creo que esa es la motivación de hablar de la compra del avión, porque definitivamente cuando ese avión se vende no había ninguna restricción ni procesal para el señor Erico Galeano, ni tampoco sobre el bien, ¿verdad? Así que la venta de ese avión no tenía nada de ilícito en ese momento. Y tampoco habría problemas de quienes eventualmente en ese periodo utilizaron esa aeronave. Porque me dicen que aparecen actores políticos que usaron... Sí. Pero, a ver, porque una cuestión es el tema
administrativo de que para alquilar un avión se tenga que estar inscrito como taxi aéreo ante la DINAC. O sea, eso es un punto. Otro punto es que yo puedo tener un avión y prestar mi avión a quien yo quiera. Eso ocurre muy comúnmente, ¿verdad? Hace poco traían al presidente, al expresidente Lugo en un avión que obviamente, entiendo yo, fue prestado de una persona, ¿verdad? O sea, y eso ocurre normalmente hasta con cuestiones médicas, con todo tipo de asuntos en nuestro país. Eso no tiene nada de irregular, ¿verdad? Incluso si una empresa prestara el servicio taxi aéreo sin estar habilitado por la DINAC, eso a lo sumo representaría una responsabilidad administrativa que obviamente la DINAC puede sancionar a esta empresa por prestar un servicio no autorizado. Es lo mismo que yo preste un servicio de taxi sin que esté, digamos, pagando las tasas ni estar inscrito en la Municipalidad de Asunción, ¿no? O sea, sería una cuestión administrativa. Por último, doctor, ¿cuáles fueron las instrucciones del diputado Pedro Aliana? Hasta ahora todo esto que estamos hablando es una cuestión mediática, no forma parte no sé si manejas eso en la carpeta fiscal o no forma parte dentro del proceso, digamos, es una cuestión mediática. Y realmente es una cuestión mediática, porque no debería formar parte de ninguna investigación penal, porque lo que yo leí, porque finalmente se hizo público el contenido de la imputación, es que la mención del avión es debido a que en él, en el año 2020, volaron personas que están procesadas por narcotráfico. Básicamente, ese es el hecho. El relato de que en ese avión fueron transportados en el transcurso de algunos meses del año 2020 personas vinculadas al narcotráfico. Nada más que eso. Es decir, porque en algún momento, en algún avión o en algún vehículo automotor estuvo una persona con narcotráfico, no implica que ese vehículo o ese avión quede interdictado de por vida para transportar a otras personas, ¿verdad? O sea, si ahora vamos a entrar en la locura de que tengo que averiguar cada vez que me subo en un transporte, sea terrestre, sea fluvial o sea aéreo, de si quién estuvo antes en ese transporte, sería un absurdo inconcebible, ¿verdad? Ahora, que mediáticamente se quiera usar como que ahora viajó Ricardo en ese avión para cuestionarla a Ricardo, bueno, esas son cuestiones mediáticas, pero para nada podrían tener consecuencias jurídicas. Clarísimo, clarísimo. Doctor, gracias por su tiempo, muy amable como siempre. A las órdenes, saludos. Hasta luego, el abogado Ricardo Preda, abogado del diputado Pedro Aliana, vicepresidente electo, en relación a esto que, como decía el doctor Preda, formó parte de una cuestión mediática, pretender instalar el vínculo entre este señor que el año pasado compra un avión, Federico Galeano, y que había sido socio comercial con otra sociedad anónima de la esposa de Aliana. Bueno, antes de ir a la pausa, podemos ya mostrar este informe, uno de los informes que vamos a mostrar hoy, el pedido que hace el equipo de transición en lo que respecta a parar algunas licitaciones que no son consideradas urgentes. Y también casos de recategorizaciones y dudosos pagos que se están realizando ahora, en este momento, en diferentes instituciones, faltando menos de 2 meses para que asuma el nuevo gobierno. Y decía la doctora Lea Jiménez, hay un tsunami de denuncias que estamos recibiendo todos los días de cuestiones relacionadas a estos procedimientos, a las apuradas que están realizando en algunas instituciones públicas. Veamos el informe. Equipo de transición pide parar licitaciones no urgentes, recategorizaciones y dudosos pagos.
Lea Jiménez, integrante del equipo de transición de Santiago Peña, expuso su preocupación por las movidas que se están ejecutando antes del cambio de gobierno, tales como las licitaciones a las apuradas, la recategorización de funcionarios, los pagos de intereses moratorios y concursos supuestamente direccionados para incorporar a más empleados públicos. Existen múltiples denuncias de licitaciones y contratos realizados coincidentemente meses antes del traspaso de mando, y para la exministra de Hacienda, la mejor práctica en este momento es parar todo lo que no es urgente y postergarlo, ya que no hay apuro para tomar decisiones importantes a los 5 minutos de terminar el partido. Lea Jiménez adelantó que una vez que asuma el nuevo gobierno, se revisarán los proyectos y licitaciones que están en curso a fin de dar continuidad a aquellos que tienen sentido y anular los que presenten alguna irregularidad. El equipo de transición, que aún espera la proclamación del Tribunal Superior de Justicia Electoral para comenzar a trabajar, ya recibe cientos de denuncias e informaciones sobre la alborotada práctica en diversas instituciones del Estado antes de concretarse el pase de mando. Una de estas jugadas es la recategorización de los funcionarios, específicamente en la ESAP-SA este mes de mayo. Según la denuncia, aquellos que ocupan cargos importantes son beneficiados con la reasignación salarial antes de que se concrete el cambio de los administradores de la empresa pública. Conforme a la información que maneja el equipo de transición, el grupo de estos privilegiados estaría compuesto por Gustavo Cárdenas, con un salario de 20 millones de guaraníes, Gustavo González, con un salario de 25 millones de guaraníes, Alexander Katzenberger, que percibe 25 millones, Víctor Manuel Tulio, con un sueldo de 8 millones, Ana María Ramírez, con un total de 16 millones, Melissa Noemí Acosta, con un sueldo de 12 millones, Paula Cecilia García, con 13 millones en sus haberes, Fabiola Sánchez, con 11 millones, y Lisa Báez Acosta, con un sueldo de 10 millones de guaraníes mensuales. Esta situación se da en la SAP, mientras que otros funcionarios antiguos y de menor rango salarial no perciben hace tiempo un reajuste de sus salarios, como las cuadrillas de redes, de asentamiento urbano, de área de medidores, los guardias de seguridad, los operadores de centros de distribución y los funcionarios administrativos. Otra preocupación expuesta por Lea Jiménez son los pagos en el Ministerio de Obras Públicas de intereses moratorios por deudas contraídas en la pandemia con los proveedores del Estado. En dicha institución, una importante cantidad de funcionarios están siendo capacitados para gestionar estos inusuales pagos de manera acelerada, en vez de abonar el capital de la deuda o negociar con las empresas proveedoras, tal como normalmente se acostumbra a realizar. Así también, la integrante del equipo de transición mencionó que entre el carnaval de licitaciones se está realizando algunos llamados plurianuales, las cuales impactarán en los presupuestos de los siguientes años. Una prueba de ello es lo que ocurre en el Ministerio del Ambiente, MADES, donde se está planificando compras públicas a ser publicadas en los siguientes meses y para las cuales se comprometen 2.3 millones de dólares. Además, genera mucho ruido que las autoridades actuales se empecinan en seguir a tambor batiente el concurso en Itaipú para incorporar a 220 personas a la nómina laboral, pese a los numerosos cuestionamientos que existen contra el proceso aparentemente direccionado hacia los amigos de la casa y los curreros. El temor que existe actualmente es que las movidas que se están haciendo ahora generen el fenómeno de la caja vacía del Estado cuando asuman las nuevas autoridades en agosto próximo. En Paraguay ya es costumbre que se apuren las licitaciones, los nombramientos y las recategorizaciones en la etapa de transición ante la falta de una regulación. Pablo Seitz, director de contrataciones públicas, mencionó que urgen herramientas legales que regulen el funcionamiento de la administración en los periodos de transición y además en los próximos a elecciones, cuando se da el tradicional veto con el dinero público. Bueno, está con nosotros el doctor en economía, Carlos Carvalho Spalding. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo estás, Jorge? Un placer estar contigo. Gracias por la invitación. ¿Qué escenario? Esto que pasa hoy, no sé si coincidís. Cuando asume Nicanor Duarte Frutos en el 2002, tuvimos, me dicen a mí, un escenario relativamente similar, donde hay cierto desorden en algunas instituciones, en el rumbo, en esa falta de definición de una hoja de ruta.
¿Percibís que algo de eso pasa y que el desafío que va a tener el nuevo gobierno es, de manera urgente, por cierto, tratar de enderezar y limpiar y mostrarnos el camino? No puedo decirme lo que dije en la última entrevista que tuve sobre básicamente el análisis un poco de la coyuntura actual y las perspectivas de la economía y lo que va a enfrentar el nuevo gobierno. Y lo que dije ahí en ese momento hice esa similitud que vos estás haciendo ahora. O sea, lo que manifesté es que yo veía que esta transición se parecía un poco a aquella del 2002, de la de González Macri, digamos, a Nicanor. Además, a mí me tocó en ese momento, era muy joven, estaba en el Ministerio de Economía, entonces recuerdo bastante bien también esa transición. Y sí, tiempos muy difíciles, porque el gobierno que viene no solo va a heredar, digamos, todas las reformas que se vienen acumulando en los últimos gobiernos y que no se realizan y por lo tanto cada vez son más costosas, y son las famosas reformas, digamos, más estructurales de la economía, digamos, que aquellas que impacten positivamente en el bienestar de la gente, aumenten la productividad de la economía, el crecimiento potencial, etcétera, sino que también va a tener que ocuparse en forma muy importante de la macro, digamos, algo que creíamos que de alguna manera está superado y le da cierta holgura, digamos, a los gobiernos en general que han asumido en el pasado. No podemos dar por descontada esa tarea, no se puede dar por descontada esa tarea, y el nuevo gobierno también va a tener que entrar a gestionar esa área, digamos. Entonces, el desafío realmente es mayúsculo. Muy importante, y no solamente se van a tener que entrar a los grandes números, sino que yo creo que, dada la estrechez que tenemos en las cuentas públicas, en los balances, digamos, en general, yo creo que va a haber que hacer mucha sintonía fina, digamos. Claro. Entonces, esa es una tarea relevante. El martes pasado estaba acá, nos decía la doctora Lea Jiménez, un tsunami de denuncias que se están recibiendo, que ellos están recibiendo, porque se sabe que forma parte del equipo de transición que todavía no empezó a activar, porque están esperando la proclamación de los candidatos que se va a dar el 9 de junio. Pero sucedió en el 2012, 2013, cuando deja Federico Franco la presidencia de la República, asume el nuevo gobierno. Y es lo que nos dijo Germán Roja en su momento, lo que nos dijo incluso el propio Peña, cuando fue ministro de Hacienda. Encontraron el Estado para que funcione, creo que hasta el mediodía. O sea, no había absolutamente nada margen de operatividad o de maniobra. Y hoy hay un temor de que se repita lo mismo, porque hay señales, no digo en todas las instituciones, pero hay algunas señales que se están dando que nos indica que puede darse eso. Entonces, qué lío, porque hablábamos también con Pablo Seis de contrataciones públicas y me dice, no hay manera de frenar eso, porque desde el punto de vista de buscar una herramienta legal para ese efecto. Entonces, lo único que queda es hacer un pacto político, digamos, entre los que forman parte de este equipo de transición, del gobierno que va a entrar y el gobierno que se va. Yo no sé nomás, que muy buen muchacho, entre paréntesis, Hernán Uteman, que hablaron muy bien de él, pero yo no sé si él va a tener esa cintura política de controlar todo este carnaval que se está dando en algunas instituciones. Yo espero que eso no sea así, digamos, ¿verdad? Creo que tiene que primar la cordura. Más allá de la discusión del timing, digamos, del proceso, de los tiempos involucrados en el proceso de transición, que se discuten si es largo, es corto, etcétera, ¿verdad? Y que el otro día escuchaba que tiene una razón de ser así, digamos, como se gestó, probablemente no es más de estos tiempos, digamos, y habrá que ir pensando, digamos, en transiciones un poco más cortas. Yo creo que es una oportunidad, la transición es una oportunidad de construir institucionalidad, porque los gestos
yo creo realmente que la forma, cuando se trata de relaciones institucionales, ayuda mucho más a la construcción de esa fortaleza que estamos reclamando en las instituciones, a veces más que el fondo. Entonces yo creo que el gesto que se debe dar en estos procesos de transición debe tratar de pasar la idea para los agentes económicos adentro y afuera, de que los procesos de transición en este país no significan quiebres relevantes, sino que son de alguna manera procesos suaves donde el gobierno que sale comparte información, si bien sigue gobernando, porque gobierna hasta el 15 de agosto, hace partícipe probablemente algunas discusiones al gobierno que entra, etcétera. En donde yo sueño con eso, donde los presidentes puedan de alguna manera juntarse, hablar, discutir, etcétera. Incluso después de que se dé el proceso de transición, como ocurre por ejemplo en el Uruguay, que muchas veces los presidentes van todos juntos, digamos, a asunciones de mando en otros países y no tienen problemas, o sea, no hay un quiebre institucional. Entonces yo creo que esta es una oportunidad que tiene el gobierno, pues yo creo que el gesto debe partir del gobierno que se va, me parece, que está gobernando todavía. Yo creo que sería muy importante un gesto, digamos, de esa naturaleza. Creo realmente que por ahí debería ir el proceso. El otro día estaba hablando con José Molinas, el ex ministro de la Secretaría Técnica de Planificación, y él nos decía, tenemos que buscar la manera de blindar, dependientemente a las políticas públicas a largo plazo, dependientemente a los signos políticos de turno. Y fuera del aire, el doctor te mencionaba, la semana pasada estábamos con un grupo de periodistas invitados por la CAPRO, Buenos Aires, Rosario, viendo todo lo que tiene que ver con el tema de la soja, tema de cómo se han consolidado el sector privado independientemente a los vaivenes políticos. Y hoy, por ejemplo, ahí en Rosario funciona una terminal, un puerto agroexportador más grande de la región. Y ellos han trabajado por cuidar sus instituciones. Insisto, independiente, y mirá que Argentina tuvo esa turbulencia política en serio, ¿verdad? A diferencia de la nuestra, que es más o menos todavía acomodable y entendible, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos blindar las políticas públicas. Me decía José Molinas, necesitamos reactivar otra vez ese equipo de técnicos que hacían planificaciones a largo plazo. Lastimosamente en el gobierno de Marito se dejaron esa comisión de estrategas que pensaban en políticas públicas a largo plazo, se dejó. Y varias cuestiones que, para no hacer propaganda, decían ellos, de lo que había hecho el gobierno anterior, dejaron a mitad de camino una cantidad de cuestiones que no pasa por quien esté en el poder, sino la necesidad de un país previsible, serio, con hoja de ruta que mire para adelante. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que nosotros tenemos que, como sociedad, digamos, definir qué es lo que es intocable, digamos, que es cuestión de Estado. Y esas cuestiones de Estado deberían naturalmente, digamos, sobrepasar todos los ciclos políticos sin ningún problema. Bueno, yo creo que la macro es algo que nosotros nos vanagloriamos, de que de alguna manera en torno a eso logramos construir un consenso a nivel de la sociedad. Si bien yo creo que nunca se hizo un acuerdo explícito, digamos, ningún pacto, así como tipo pacto a la Moncloa o algo así, yo creo que la sociedad entendió que eso era algo bueno, digamos, en términos de la construcción de un país estable, digamos, de un país que le permita trabajar, mirar hacia adelante, y lo cuidó, o sea, está hoy en día inserto en el imaginario colectivo. Entonces ahí, cuando inclusive uno le escucha hablar a los inversionistas extranjeros, el otro día había un programa donde estaban algunos inversionistas extranjeros hablando, decían, bueno, yo acá en realidad vine a Paraguay porque yo creo que acá, independientemente de los cambios de gobierno, yo puedo planificar a 10, 15 años. Sé que las reglas económicas no me van a cambiar, o confío en que eso no va a ocurrir. Entonces,
eso es algo que se construyó, digamos, en este país en forma importante. Yo creo que ahora tenemos que también empezar a pensar un poco más allá de la macro. Seguir cuidándola porque, como te dije, hoy en día la macro también está un poco cuestionada, digamos, y hay que trabajarla. Pero yo creo que hay que sentarse y construir pactos, digamos, a nivel de la sociedad, acuerdos a nivel de la sociedad en torno a la educación, en torno a la salud, a la construcción de capital humano. Y bueno, muchas otras cosas que de alguna forma, si no se acometen, digamos, como cuestiones relevantes de Estado, nos van a estallar en la cara, ¿verdad? La cuestión de pensiones, el cuidado de la gente, la reforma previsional, o sea, todo ese tipo de cosas de alguna forma requieren acuerdos políticos muy importantes que de alguna manera implique el abandono por parte de algunos sectores de la sociedad, de algunas corporaciones, de sectores políticos, de ciertos intereses, digamos, que no son los intereses generales, digamos. Entonces, y ahí yo confío, yo veo con optimismo esto realmente, veo con optimismo, y ahí voy a decir algo personal, digamos. Yo creo que lo veo con optimismo porque yo veo a este presidente electo, el presidente Peña, lo veo como una persona componedora. Como una persona de diálogo, negociadora, que no está de alguna manera atado a dogmas, que puede sentarse, digamos, con diferentes sectores y tratar de encontrar un camino, digamos, de acuerdo. Y eso da cierta esperanza porque yo creo que, como vos dijiste al comienzo de tu programa, los desafíos no van a estar fáciles, digamos. Sí, así mismo. Entre las grandes reformas que tiene que hacer, por ejemplo, aparece que hacemos con algunas instituciones como Copaco. Tenemos un informe, recibimos denuncia, su presidente, Sante Vallese, prepara su salida asegurándose millones en el bolsillo. Veamos el informe. Sante Vallese prepara su salida de Copaco, asegurándose millones en el bolsillo. Antes de concretarse el cambio de gobierno, el ingeniero Sante Vallese, presidente de Copaco, está preparando sus maletas para dejar la institución pública que se encuentra actualmente sumida en una crítica situación financiera. Una de sus más recientes disposiciones fue autorizarse a sí mismo, el 10 de abril pasado, el pago de sus beneficios por haberse jubilado, en concepto de vacaciones no usufructuadas y aguinaldo proporcional, mientras que muchos empleados jubilados hace años no cobran y vienen reclamando dicho desembolso, según exponen los funcionarios de Copaco. Esta autorización autoconcedida por Vallese consta en la notificación número 79P y la suma que el mismo debe percibir asciende a 30.240.800 guaraníes. Este documento ya se encuentra en el Departamento de Tesorería para su correspondiente desembolso, sin haberse siquiera pagado todavía a la totalidad de los empleados sus salarios correspondientes al mes de abril de este año. Además de lo anterior, Sante Vallese espera que lo antes posible sea aprobado su balance de gestión y por ello se fijó una asamblea de accionistas de Copaco para el próximo 29 de mayo a las 11 horas, siendo los puntos del orden del día la consideración de la memoria y el balance general del ejercicio 2022, además de la designación de las autoridades, miembros de directorio y síndico. Según fuentes, Vallese espera que se apruebe su balance para luego renunciar al cargo, ya que desearía formalizar su salida antes del 3 de junio de este año 2023, fecha en que vence el plazo para demandar a Copaco otro beneficio conocido como el 0,50, que consiste en el pago de la compañía estatal al jubilado del 50% del último salario por cada año trabajado. Anteriormente, para evitar demandas, Copaco, a través de la asesoría jurídica, entregaba a cada jubilado una nota en la cual reconocía la deuda existente. Sante exigiría también esa misma nota para él, a pesar de haberles negado a los nuevos jubilados.
La máxima autoridad de la compañía pretende que se apruebe su balance, pese a que cuenta en su haber serios cuestionamientos a su gestión, recordando el millonario contrato que firmó en pandemia con el concuñado del presidente de la República, Quique Santander, y el intento de cesión del espectro de Hola Paraguay y Copaco a una firma norteamericana con la cual seguiría intentando forzar el negocio antes de su salida, de acuerdo con la información que se maneja de manera interna en la institución del Estado. Otro dato no menor es que desde el mes de mayo del año pasado, Vallese fue beneficiado con la jubilación ordinaria del IPS, con lo cual, además de cobrar su sueldo de jubilado, percibe desde entonces una dieta en concepto de presidente del directorio que oscila los 32 millones de guaraníes. Dicho cobro doble del titular de Copaco se da mientras la situación financiera de la compañía va agravándose y los pagos de los haberes a los empleados registran actualmente ya casi 2 meses de atraso. A esto se suma que el monto del seguro social es descontado mes a mes de los salarios de los funcionarios, pero no se abona el IPS desde hace 6 meses. De acuerdo con los datos proveídos por los afectados en la institución también, se están realizando descuentos en concepto de prestaciones alimentarias, pero estos son depositados fuera del plazo de la ley. Otra situación grave es que se descuentan de sus salarios el monto de la deuda con la cooperativa Caruporá, pero que no se paga desde diciembre del año pasado. A pesar de estas penurias que atraviesan los empleados de Copaco S.A. y lejos de un plan verdadero de austeridad e inversión, Santevallese se encuentra más concentrado en preparar sus maletas y salir con sus bolsillos bien cargados de la función pública, dejando al borde de la quiebra la compañía y a su suerte, a sus funcionarios. Doctor Carlos Carvalho Spalding, a ver, ustedes son técnicos, especialistas en economía, pero haciendo un poco una lectura no solamente política, sino genérica, después del resultado de las elecciones del 30. Nos dijo en uno de los programas el senador Silvio Beto Ovelar, el partido de gobierno, o el gobierno que asume el 15 de agosto, que es el partido de gobierno, que es el Partido Colorado, no tiene derecho a equivocarse. Y expone el siguiente escenario: alta legitimidad que logró el presidente electo por esa diferencia contundente, alta legitimidad, mayoría parlamentaria, mayoría en el sentido de que los colorados son mayoría 23 en el Senado, 48 en diputados, tienen un muy buen articulador político, el vicepresidente electo, Pedro Aliana, para hacer de nexo ejecutivo-legislativo, esos componentes positivos. Y lo otro, esos 700.000 ciudadanos y ciudadanas que han votado no por los partidos tradicionales. No quiero decir que han votado por el liderazgo de Payo, porque me parece que no lo han votado por el liderazgo de ese señor, sino por un voto bronca contra la clase política. Dicho esto, lo que hablamos del desafío de Peña, principalmente en solucionar la cuestión económica. Porque cuando los analistas políticos dicen en qué fracasó la concertación, cabalgaron su eje discursivo en atacarle a un sector político. Y poco o nada han planteado la cuestión de fondo para el ciudadano, para la ciudadana, de cómo tener dinero en el bolsillo. Entonces, yo creo que el tema económico, y te pregunto esto por tu experiencia, por toda tu trayectoria, tu currículum en el ámbito económico, y además también que tu nombre suena, así que podrías eventualmente formar parte del equipo económico de Santiago Peña. Entonces, eso yo nomás ya le agrego, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que cómo van a hacer, doctor? A ver, no voy a entrar en consideraciones políticas porque no voy a competir con el senador más votado. Con el senador Ovelar, ¿verdad? Que sin duda sabe mucho más que yo de política. Entonces yo diría que le agregaría básicamente el aspecto económico, digamos, a ese análisis.
Y yo comparto que no solo los desafíos son enormes, sino que la responsabilidad de este gobierno es una responsabilidad histórica, digamos. Por lo que acaba de manifestar Jorge, yo creo que hay una manifestación justamente de hartazgo ciudadano que tiene que ver básicamente también con una realidad económica que hoy impera en el país y que les toca vivir, digamos, ¿verdad? O sea, nosotros estamos saliendo de 4 años de no crecimiento económico. Esos 4 años, 2 años fueron de depresión económica, de caída del producto, 3 periodos de 3 años de recesión económica, técnicamente hablando. En esos años, por lo menos 2 trimestres del PIB fueron negativos, lo que configura técnicamente ya una recesión, digamos, desde el punto de vista más conceptual. De una pandemia, digamos, que se resolvió de la forma que se pudo, pero que puso en evidencia de que carecemos, digamos, de mecanismos de contención para los ciudadanos, de contención económica, o sea, las políticas públicas, digamos, que de alguna manera permitan sortear crisis económica, tuvieron que ser improvisadas en ese momento a través de transferencias monetarias, etcétera. Todo eso impactó fuertemente, sin duda, los cimientos de la sociedad en el Paraguay. Yo creo que estamos saliendo si bien la economía paraguaya mostró mucha resiliencia por todo lo que se construyó, digamos, en el pasado, no me cabe duda, digamos, que los impactos en la severidad de la pobreza, si bien de alguna manera la incidencia de la pobreza, o sea, la tasa de pobres no se vio muy fuertemente afectada, digamos, en este periodo, la severidad de la pobreza, es decir, la diferencia entre los pobres y la línea de pobreza se ensanchó, o sea, es más difícil hoy sacar gente de la pobreza. Sin duda, yo creo que hubo también un impacto en la inequidad, digamos, porque la pandemia fue inequitativa, afectó con mucha fuerza a aquellos de alguna manera que estaban en la informalidad, o mandó muchos que estaban al borde de la informalidad. El mercado laboral se debilitó, si bien se recuperó rápidamente en el post-pandemia, así como el producto de la economía, porque tenemos una economía flexible, un mercado laboral también flexible. La calidad del empleo se vio afectada también. O sea, hay diferentes factores, yo creo que afectan el aspecto más social. Y estoy saliendo yo de mi ámbito, sí, digamos, de comodidad, que es la economía y la macro en general, para decir simplemente que yo creo que hay que mirar con mucha atención, digamos, qué está sucediendo en el país y dar respuestas a esa gente que hoy en día ya no puede esperar mucho tiempo. Y hacer eso en una coyuntura donde la macro no tiene espacio, digamos, hoy en día la política fiscal prácticamente no tiene espacio, la política monetaria también tiene que converger a niveles de equilibrio. Es decir, hay que hacer procesos de ajuste, digamos, en las cuentas públicas en general, en un mundo que es mucho más incierto y donde las condiciones financieras están mucho más duras, digamos, o sea, las tasas de interés están muy altas, afuera la capacidad de acceder, digamos, a recursos en el exterior también se agotaron. Va a requerir, de alguna manera, mucho trabajo, digamos, mucha sintonía fina, como dije al comienzo, mucha búsqueda, digamos, de que las políticas, de que esa demanda genuina de la sociedad tampoco impacte de alguna forma los equilibrios económicos. Entonces, buscar esa sincronización entre política económica y política social es un desafío que me parece de suma importancia para el gobierno que se viene. Ahí está la clave. Cuando mencionaste en un momento, y con esto cerramos, doctor, siempre nos hemos jactado de la macroeconomía. Y lo que repetimos, cómo permeamos eso, cómo bajamos para dar respuesta a los sectores sociales. Entonces ahí te dicen el líder sindical, te dice el líder de las organizaciones campesinas,
en guaraní te dice, y puporar la macroeconomía, te dice, pero no guajei la pueblo. Entonces, eso que estás diciendo me parece es la clave, ¿verdad? Sí, sin duda. Y eso implica, Jorge, responsabilidad de toda la sociedad, digamos, sobre todo de aquellos que tuvimos la posibilidad, digamos, de ubicarnos en un escenario de mayor comodidad que el resto de la población, digamos, ¿verdad? O sea, yo creo que acá los sectores políticos, los sectores empresariales, los sectores técnicos, la burocracia, etcétera, tienen que entender, digamos, que estos son tiempos de construcción colectiva. Donde tenemos que ir construyendo esas políticas, tenemos que dejar de lado los internismos, etcétera. Eso no va a desaparecer, la política se mueve así, la economía es economía política al final de cuentas, pero yo creo que la responsabilidad que tenemos todos en estos años que se vienen es de lograr, digamos, dar respuesta a la gente. O si no... podemos apostar a cuestiones anárquicas. Levantemos, ¿verdad?, la cabeza, sí, y miremos países como Venezuela, Perú, Chile mismo. Yo viví en Chile mucho tiempo y nunca pensé que en Chile iba a pasar lo que está pasando ahora. Y eso que Chile era de alguna u otra manera nuestro ejemplo a nivel regional, ¿verdad? Era nuestro ejemplo. Yo creo que nosotros tenemos que convertirnos en el ejemplo ahora de la región, y hay que trabajar en eso. Tenemos las condiciones, están dadas las condiciones hoy. Están ustedes los técnicos que yo supongo que si les llega a requerir el presidente electo, ustedes van a estar listos para cooperar y ojalá que... Y no hay tiempo que perder. No hay, o sea, se asume el 15 y al día siguiente hay que empezar ya con resultados, inclusive en este periodo de transición ya hay que empezar a trabajar. Doctor, un gusto y gracias por tu tiempo, muy amable. Un gusto, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Un placer. A lo mejor no es la última vez que te entrevistamos, vamos a seguir hablando, por la economía da para rato. El problema en Paraguay, nos dicen todos, pasa hoy por la economía, el bolsillo de la gente. Creo que no hablamos ni 5% de eso que podíamos hablar. Bueno, a la vuelta de la pausa ya nos metemos en este tema, descontrolada y peligrosa venta de productos, entre comillas, milagrosos en redes sociales. ¿Quién regula? ¿Quién controla estos productos de contrabando que ingresan? Decíamos recién, abundan los suplementos dietarios, potenciadores sexuales, anabólicos de dudosa procedencia. ¿Quién controla para darle garantía al ciudadano o la ciudadana a la hora de recurrir, por ejemplo, a alguna de las clínicas para hacerse algún tipo de tratamiento? La vuelta a la pausa, ya venimos. Descontrolada y peligrosa venta de productos milagrosos en redes sociales. En las redes sociales abundan los productos de dudosa procedencia que se ofrecen sin que exista garantía alguna de su eficacia y seguridad. Anabólicos, colágenos, potenciadores sexuales y suplementos para la pérdida de peso son comercializados bajo la atractiva promesa de conseguir resultados rápidos y milagrosos, pero que pueden perjudicar seriamente la salud. La reumatóloga Patricia Melgarejo, de la ciudad de Villarrica, advirtió que varios de sus pacientes llegaron a su consultorio luego de adquirir por cuenta propia un producto que sería norteamericano y se vende en redes sociales como un colágeno, pero que, según averiguaciones hechas, supuestamente tendría entre sus componentes un potente corticoide. La profesional médica expuso que sus pacientes, algunos de ellos provenientes de la zona sur del país, le manifestaron que reportaban una mejoría luego de consumirlo, por lo que le llamó la atención el caso, ya que resultaba imposible que un colágeno tenga tal efecto. Al verificar el producto en cuestión, la médica advirtió que no tenía registro sanitario y otros datos informativos, por lo que desaconsejó su uso al desconocer sus verdaderos componentes, ya que un mal uso de corticoides puede tener efectos adversos en la salud, tal como subir la presión, dañar el estómago y generar el síndrome de Cushing, con la hinchazón de la cara, del estómago, la aparición de estrías, entre otros síntomas. Dicho producto se vende mediante las redes sociales e incluso páginas especializadas de
de compras, pese a que no cuenta con la aprobación de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria Dinavisa. Esta es una muestra de los cientos de productos que circulan en el país, pero que carecen del registro sanitario y por ende no tienen aval científico para su consumo. César Cristaldo, director general de Vigilancia de Dinavisa, reconoció que existe una descontrolada comercialización en redes sociales de los productos entre comillas milagrosos para bajar de peso, para potenciar el rendimiento sexual y los anabólicos para el crecimiento muscular, ya que muchas veces resulta difícil llegar hasta los responsables de esta práctica irregular. De acuerdo con la química farmacéutica Mirta Mendiola, inspectora de Dinavisa, actualmente en el mercado se encuentran mayormente los suplementos dietarios sin registro sanitario, con la etiqueta informativa no traducida al español, sin especificar quién es el elaborador o el importador. Tampoco no cuenta con número de lote y fecha de vencimiento, indicativos que deben despertar la alarma de quien pretenda adquirir estos productos. El modus operandi de los inescrupulosos que los comercializan es la creación de perfiles en las redes sociales para ofrecer virtualmente mediante falsa publicidad estos productos traídos de Brasil y China, generalmente. Al denunciar estas cuentas y lograr que sean eliminadas, los avivados rápidamente crean otras nuevas para ofrecer sus suplementos. Como este mercado negro no está regulado, ya escapa de los controles de Dinavisa, según reconoció su director de vigilancia. Por otro lado, desde la institución advirtieron que además de estos productos milagrosos, abundan los medicamentos falsificados que son adquiridos en Clorinda, Argentina, y se traen al país. Al carecer del registro sanitario, estos fármacos pueden ocasionar graves problemas a la salud al no garantizarse su seguridad de acuerdo con la dirección reguladora. Ante los riesgos que conlleva la compra de productos de dudosa procedencia, la dependencia sanitaria insta a la ciudadanía a comprar medicamentos de las farmacias y bajo una indicación médica, con el detalle de la dosis y el tiempo a consumir. Para reconocer el sello de calidad de un producto, Dinavisa está proyectando la colocación de un código QR en los envases de los medicamentos, de modo que el paciente pueda escanear y corroborar la veracidad del registro sanitario, evitando así ser víctima de alguna falsificación. Bueno, y aprovecho antes de presentar a nuestros invitados, agradezco a Gilardini por el traje del día de hoy. Gracias a la gente de Gilardini. Bueno, está con nosotros César Cristaldo, director general de Vigilancia Sanitaria. ¿Qué tal, director? ¿Cómo te va? Muy buenas noches, Jorge. Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo hacemos para...? Me estaban diciendo recién, y acá también mientras pasaba el informe, algunos de estos productos tienen que tener sello de vigilancia sanitaria. Bueno, en realidad todos los productos para la salud que se comercializan en las farmacias tienen un registro sanitario. Todo aquel producto que no esté habilitado por Dinavisa está prohibida su venta por ley. De la ley 1119 estamos hablando, ¿verdad? Entonces, esta gente busca mecanismos para introducir y ganar un dinero inescrupulosamente a través de estos productos que se ofertan en redes sociales. Esa es una problemática que vimos que se está disparada en estos últimos tiempos, y hemos tomado muchas acciones, no solamente desde Dinavisa, sino un trabajo interinstitucional donde participa aduana, participa la Fiscalía, participa la Policía a través de su departamento de cibercrimen, porque como bien decía el informe, esta gente está oculta detrás de un perfil, ¿verdad? Y cuando hablamos de que no está regulado ese perfil, dicen, ¿por qué no bajan el perfil? Porque uno acepta las condiciones de Instagram al crear un perfil, no las condiciones legislativas paraguayas, ¿verdad? Entonces es una pelea con esa red social, haciendo de las denuncias respectivas, y llevan un tiempo de ellos, no un tiempo nuestro, en bajar un perfil. Entre que eso pasa, crean un perfil nuevo. Claro. Y así va esta bola de nieve. También está con nosotros Juan Carlos Arce, presidente de la Cámara Paraguaya de Productos y Equipos Médicos, Odontológicos y de Laboratorio. CAPEN, ¿qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto estar nuevamente aquí en tu programa. Sí, no es la primera vez que hablamos de esto. Pasa con otros insumos, ¿verdad? Con la avalancha de productos que ingresan. A mí me dicen, en el tema principalmente el rubro de ustedes, equipos médicos odontológicos de Brasil, FOS, nos invaden. Ustedes ya expresaron su preocupación hace rato sobre esto, ¿verdad? Sí, sí. Y puedo recordarle al doctor Cristaldo que está aquí, que hemos presentado las distintas empresas del sector, nuestras denuncias al respecto.
¿verdad? Porque ingresa mucho contrabando, o sea, mucho contrabando en el sector. Alrededor del 50% del mercado está invadido el contrabando. Entonces, ese contrabando tiene varios aspectos, ¿no? Por un lado, o sea, los pacientes. O sea, no sabemos como pacientes qué están usando con nosotros, qué nos están aplicando. O sea, y no tenemos, al ser de contrabando un producto, independiente que sea o no original, ¿verdad? No se cuida la cadena de transporte. O sea, lo que ocurre es si vamos al supermercado, fui un día de la mañana al supermercado, 9 de la mañana, compro leche para la casa en sachet y yogur, ¿verdad? Después la patrona me pide que me vaya a otro lado, fui al shopping, estacioné, 40 grados de calor, llegué a casa al mediodía y me dice, che, esto voy a intoxicar a la familia, esto está agrio. No, le digo, si el vencimiento está vigente, le digo yo. Claro. Pero vos estás loco, me decís, sos un ignorante. Y toda la perolata que la patrona te tira en ese caso, ¿verdad? Sí. Entonces, no podemos guiarnos por la fecha de vencimiento, sino que cómo está conservado el producto, ¿verdad? Si nos colocan una prótesis dentro o nos inyectan un medicamento en el cuerpo, no es lo más importante el vencimiento, cómo fue conservado, ¿verdad? Por eso las empresas que importan este tipo de productos pues, tienen control en sus depósitos, control de humedad, control de temperatura, es decir, muy delicado es el mantenimiento y el control de los productos para que el efecto sea el esperado, ¿verdad? Porque si no, o sea, surgen efectos contrarios, ¿verdad? O sea, el profesional de la salud te medica algo, pero resulta que el efecto va a ser otro y no lo esperado porque las condiciones que fue transportado, y bueno, si es de Foz do Iguazú, pueden venir en buses, a qué temperatura, si es de clorina, la misma cosa, ¿verdad? Y si es de las redes internacionales, eBay, Amazon, no sabes el origen, la calidad, y no tenés ninguna certificación de ese producto. Entonces es muy delicado ese aspecto con respecto al riesgo para la salud, para el riesgo para nosotros los pacientes, ¿verdad? Y este riesgo impacta en el que tiene dinero y en el que no tiene dinero. Claro. Porque No él no sabe discrimina. qué le están poniendo, ¿verdad? No discrimina. Exacto. Entonces, ese efecto por un lado. Y el segundo efecto fuerte es el impacto en las empresas formales, ¿verdad? Porque al ingresar mucho contrabando, o sea, las empresas en lugar de generar nuevas fuentes de trabajo, van disminuyendo su personal. Eso también ocasiona que se deje de aportar al Estado. A IPS, los impuestos también, las recaudaciones bajan las recaudaciones, el Estado no recauda, no le paga otra vez a las empresas, tremenda deuda que tiene hecho de por sí atrasada la parte pública, ¿verdad? A todos los proveedores, entonces se impacta nuevamente ahí y eso otra vez hace que la institución no pueda volver a comprar. Entonces no, hay falta de medicamento constante en las instituciones públicas y nuevamente el pobre se ve afectado, ¿verdad? La población, ¿verdad? Un círculo vicioso, ¿verdad? Y bueno, por eso que, y bueno, no sé, el doctor Cristaldo, o sea, va a fiscalizar las empresas que hemos hecho los registros sanitarios probablemente, y va a controlar ese tipo de empresas. Pero toda esta informalidad, o sea, ¿quién les controla? Claro. O sea, ese es el tema. Claro. Pero ahí también, digo, no está en el campo de ustedes, ¿verdad? Tampoco Dinavisa está en su rol como su funcionario de policía para evitar que ingrese el contrabando. Por eso yo creo que... Pero sí que se use. Claro, pero sí entiendo que este trabajo interinstitucional, que me parece importante, con la gente de aduanas, con la gente de la policía, o si no, no hay manera, ¿verdad? Porque yo no le veo a Dinavisa hacer ese, porque parece que no está en sus atribuciones. No, yo quería nomás cerrar el círculo y decir al doctor, esa persona que recurre a eso finalmente termina en el sistema sanitario público de vuelta y es más costo otra vez para el Estado ahora. Con respecto a lo que estabas comentando, exactamente, Dinavisa no controla los establecimientos que se dedican a la atención de los pacientes, eso lo hace la Superintendencia de Salud. Lo que sí realizamos ya en más de una ocasión es un trabajo conjunto con ellos justamente a varias clínicas odontológicas donde hemos requisado muchísimos productos de origen dudoso y lo vamos a seguir haciendo, una práctica cotidiana de Dinavisa. También una cuestión que estamos hablando con el doctor fuera del aire es los costos
de los medicamentos, también en el sector privado que estamos monitorizando, para darle un poco de cobertura a la gente en esas garantías que Dinavisa le quiere otorgar a la población. Claro, este es un tema que tiene varios frentes, ¿verdad? Sí. A ver. No, yo quiero nomás que se entienda de que el tema de contrabando, o sea, es transversal a todas las industrias, o sea, todos los sectores empresariales están en esa situación, ¿verdad? El combustible ingresa de contrabando, o sea, medicamentos, no sé, todo tipo de industrias están con el mismo problema, o sea, entonces ese problema que aduana no cumple su función y deja pasar medicamentos, por decirlo así, no es solo con medicamentos, es con medicamentos, con equipos usados, equipos sin marca, de todo, ¿verdad? Entonces, y esto llega finalmente a manos muchas veces de profesionales que desconocen tal vez las disposiciones del Ministerio de Salud o de Dinavisa y no son conscientes que pueden ser sometidos a sanciones graves, ¿verdad? Ahí nomás yo creo que lo primero que se mira es el precio, ¿verdad? A veces el precio, pero el profesional a veces lo que mira no es el precio para ganar más dinero tal vez. O sea, pues, si usa un producto falsificado, gana más plata que comprando un producto original. O sea, que lo que presumís es de que a sabiendas hacen eso. Puede pasar. Puede pasar, ¿verdad? Porque por eso que no sé, el doctor Cristaldo y su institución tiene que fiscalizar eso. O sea, el profesional de la salud que está ejerciendo su trabajo. Cualquiera sea el área de la salud, ¿verdad? Claro, Cualquiera sea el área. Claro. Y ahí también, entonces, es una tarea de la superintendencia. Yo recuerdo hace 2 meses estuvo acá un tema similar, el superintendente de salud. Y nos hacían también ese mismo comentario, era que en las clínicas odontológicas realizaron intervenciones, llegaron a clausurar, pero después de un tiempo arrancan. Yo digo, no sé si es un problema de la normativa, ¿qué es lo que tenemos que ajustar para evitar esto? Y primero que nada tenemos que entender cuál es el rol de cada institución, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el rol de mi institución? Es garantizar la seguridad de los productos para la salud a la ciudadanía. Esos productos se venden en farmacias, no se venden en redes sociales, no se trae de clorinda de contrabando. Son productos que se venden bajo receta médica para el uso con una dosis y un tiempo de uso. Esa es la función de Dinavisa, garantizar. Ahora, que los profesionales de ciertas ramas lo traigan de contrabando, ahí hay una cuestión de cómo pasó la frontera. Estábamos hablando también de los couriers, cómo pasa, porque aduana solicita el parecer de Dinavisa para dar el ok a los productos para la salud que ingresan. Y Dinavisa tiene un departamento de despacho que eso hace, ¿verdad? Entonces, para no otorgarle más funciones que no son, como bien mencionaste, ya corresponde a la superintendencia nosotros no podemos entrar en una clínica privada, porque no es nuestro campo de acción. Sí podemos entrar en los laboratorios, en las farmacias, en los depósitos, en los lugares donde Dinavisa tiene autoridad. No así en otros lugares. Y empresarios inescrupulosos también están ahí. Tenemos la denuncia que hicimos hace 2 o 3 años con el clan Ferreira y compañía, ¿verdad? ¿Te acordás que traían medicamentos de la India, de China, oncológicos que ingresaban acá sin ningún tipo de control, ¿verdad? También, como digamos que están estos empresarios que yo entre paréntesis no sé cómo sigue operando esta gente, pues me dijeron que están ahí tratando de reorganizarse, si ya jugaron con eso, por usar un término, si ya se atrevieron a eso, a ingresar productos de dudosa procedencia y nos vendían como oncológicos que determinaban la vida o la muerte. Yo no sé qué es qué garantías tenemos de que no puedan acometer exactamente lo mismo. Toda la justicia, no sé si está haciendo su parte, ¿verdad? Pero te das cuenta, Juan Carlos, ¿qué tantos frentes tenés acá? Por un lado, las instituciones que tienen que hacer los controles. Por un lado, el ciudadano o el paciente que vos decís, les tengo que tener la capacidad de decirle a quien me va a atender, ¿qué medicamento, qué me vas a aplicar? ¿De dónde traes vos esto, verdad? Sí, yo creo que... Entonces, o sea, yo creo que tenés que pedirle el embalaje del producto que usó contigo, tenés que entrar a googlear, tenés que ver si está registrado en Dinavisa.
Lamentablemente esa es la situación, sí, esa es la situación. Una prótesis, te van a poner una prótesis, te van a poner un marcapaso y tenés que chequear eso. Así de delicada está la salud, yo creo, hoy, ¿verdad? O sea, y por eso que tiene que haber un compromiso de gobierno y la parte privada, ¿verdad? De trabajar en conjunto, en ir mejorando esto, ¿verdad? Porque tenemos el mundo en nuestras manos como para seguir practicando una buena odontología, una buena medicina. Es decir, hay gente que invierte bien, ¿verdad? Desconozco el caso que me dijiste porque como no hay órganos que investiguen y todo eso, no sé, a veces no se puede clarificar algo, ¿verdad? Lo que se muestra no es, etcétera, etcétera. Y sin duda es importante que fortalecer las instituciones, ¿verdad? Y en el caso de Dinavisa sé que algunos comercios están siendo penalizados, ¿verdad? Por las irregularidades que cometen, ¿verdad? Claro. Entonces, lo único que resta aquí es trabajar juntos. Pues imagínate este dato que da Juan Carlos desde la Cámara, ¿verdad? Yo supongo que son datos corroborables, ¿verdad? 50% por contrabando. 50. 50. Sí. Eso es muchísimo. Es muchísimo. Mira, también no hay que desconocer la realidad de la cultura de la automedicación, que es muy preocupante. Recién hablábamos en el informe, o sea, hablaba el informe de inclusive anabólico y demás de uso en gimnasio, ¿verdad? Hay instructores que son muy buenos de gimnasio, pero también están los que no son muy buenos, que son profesores de educación física sin ser, son nutricionistas sin ser, porque te hacen la dieta y también te suplementa con este tipo de sustancias. Son endocrinólogos también. O sea, y el que va al gimnasio confía su vida en esa persona que no está preparado para ninguna de las tres cosas que cité. Su mentor, pues. Exacto. Entonces su vida está en juego ahí. O sea, yo llamo a la ciudadanía que tomen un poco conciencia, ¿verdad? También de dónde se hacen los procedimientos que se hacen, ¿verdad? Recibimos también denuncia en su momento de un Botox Party, ¿verdad? ¿Cómo te vas a un garage a ponerte Botox con tu grupo de amigas, ¿verdad? Tiene que llamar la atención ese tipo de cosas, ¿verdad? Barbaridad. Y bueno, entonces hay una cuestión cultural detrás de esto que hay que reconocer, de que nos llama la atención esta cosa fantasiosa, ¿verdad? Por eso yo decía también la cuestión precio y al ciudadano. Cuando yo veo estas opciones o estas ofertas en redes sociales, ¿qué es lo que yo miro? Miro precio. Cuando vos me decís estos gimnasios, un gimnasio que reúne todas las condiciones con profesionales de primera, tiene un costo. Después el otro, por supuesto, es a mitad de precio, ¿verdad? Sí, lo mismo sí. esto que mencionaste, lo último, ¿verdad? Ahí es donde yo digo, y pasó con la cirugía plástica, que hubo una discusión, me acuerdo, con mi amigo el doctor Enrique, hasta solíamos hablar de la sociedad de cirujanos plásticos, ¿verdad? Dice la garantía de que forme parte de la sociedad. Porque si no ves las ofertas que se hacen, ¿verdad? Combo te dice, ¿verdad? Sí, un combo para verte mejor y vos mirar el precio, pero ¿a qué costo? Y ya tuvimos casos de pacientes que murieron. Es lo que yo siempre digo, ¿verdad? Esta gente que se dedica a este tipo de negocio estudia el mercado también, no son tan improvisados y ven cuál es la población más susceptible y golpean el autoestima. La gente quiere ser más delgada, quiere tener más potencia sexual, entonces le venden los productos para eso, pero le pone el sticker que le quiera poner, porque en realidad el producto adentro no tiene nada, o es basura. Yo le digo que es basura, porque no sabes qué composición tiene. Él puede escribir ahí, inclusive se vende producto con letra en árabe, eso. Lógicamente eso no va a tener un registro, nosotros no vendemos productos en árabe. Director, ustedes se enteran de que eso, tal local se vende determinados productos, cuando un ciudadano se da cuenta, por ejemplo, ustedes también que forman... ¿Dónde se hace una denuncia? Nosotros recibimos la denuncia. ¿Qué hacemos? Comunicamos a la Fiscalía y a la Policía, que son las instituciones en las que nos apoyamos para hacer las intervenciones fuera de lo que es el campo de Dinavisa. Porque estamos hablando de clandestinidad. Inclusive hay perfiles que no tienen local propio. Es una simple página que hacen entregas por delivery. Entonces, la policía actúa a través de sus mecanismos de compra simulada, de atraparle al delivery finalmente. O sea, hay mecanismos que tiene la policía y la fiscalía para eso. Y una vez que llegan al lugar, evidentemente le cae la sanción que le corresponde. Juan Carlos, ¿cuándo se constituyó todo esto? Perdón que use ese término, ¿verdad? Porque es un tema tan sensible, tiene que ver con
yo veo también, te dice, mira, prueba un poco estas vitaminas o estos suplementos, a mí me funcionó, metele vos también. Y el tipo le baja, ¿verdad? No sabe que el cuerpo de cada uno pues es distinto, ¿verdad? El metabolismo es diferente al tuyo, no todo el organismo va a responder a esos suplementos, a esas cuestiones, ¿verdad? Yo no sé cómo no llegamos a entender también eso, ¿verdad? Sí, es difícil. Ahora, tu pregunta tal vez deberíamos trasladarle a los mentores, ¿verdad? Los educadores, las universidades, ¿qué están enseñando? ¿Verdad? Los posgrados, o sea, los profesores de posgrado, ¿qué es lo que enseñan? ¿Verdad? ¿Cómo están formando? ¿Verdad? Si los profesores conocen la resolución de Dinavisa, si saben que los productos que deben usar en la profesión deben ser registrados. Es decir, habría que trasladar esa pregunta a ellos, ¿verdad? Porque son los que van formando a los profesionales. Porque voy a decir, ¿cómo un profesional es tan vulnerable, ¿verdad? Desconoce la ley, yo sabes por la qué formación. Te decía el tema precio, no sé, en una clínica. Yo te decía, pero lo único que no nos guiamos pues solo por precio. Por eso te digo, esto impacta al que busca precio y al que busca calidad. Y sin embargo, los dos pueden recibir un dispositivo o un producto falsificado. O pueden estar usando un equipo médico, ¿verdad? Hospitalario, usado, que fue importado por una marca Pajarito, por una empresa X, ¿verdad? Entonces, estamos ante esa situación donde definitivamente creo que, por eso digo, o sea, se está... Eso que voy a decir prostituyó. Yo creo que el tema ético y moral, o sea, aquí está... Hay que recomponer y tenemos que plantearnos un poco seriamente ese tema. Y acá se desbordó también, porque todo pasa por los órganos de control también, ¿verdad? Cuando esto ya se desbordó, alguien tiene que tomar el toro por las astas. Yo entiendo las responsabilidades y las limitaciones de las instituciones, ¿verdad? Dinavisa por su lado, Superintendencia por su parte, aduana, la Fiscalía, la Policía. Yo creo que tenemos que ver un poco, porque esto se desbordó, ¿verdad? Creo que el número uno es el que tiene que marcar línea, ¿no? Yo estoy de acuerdo el con el número doctor. uno. Y los demás tienen que acompañar. Sí. El sector privado tiene que acompañar, pero no sé, hoy el presidente que tenemos debe poner directrices claras, ¿verdad? No hay que esperar que asuma un nuevo presidente para empezar para batallar esto, o sea, no podemos ir así, o sea, hoy hay que dar mensajes claros en este tema. Yo decía estar de acuerdo con el doctor desde el punto de vista que hay que iniciar en la universidad ya esta evangelización, por llamarle de alguna manera, pero esto es un trabajo entre todos, sí, inclusive esta reunión, esta conversación de esta noche, a muchísima gente le va a abrir los ojos, ¿verdad? Sí. No hay que parar de hablar de este tema. Yo celebro que está sobre la mesa, este tema lo podemos discutir, ¿verdad? Porque es amplísimo. Hoy estamos hablando de un tema, pero podemos hablar de 10 más, ¿verdad? Porque es muy amplia esta cuestión. Nosotros, yo termino acá, reviso el teléfono, como siempre hemos hablado, nos bombardean con cuestiones. Y no puedo hacer todos los martes el mismo tema, ¿verdad? Vos sos muy optimista. Perdón que lo diga, no te voy a comprometer, César, pero de este gobierno ya no, está de salida, ya están en otro. Y bueno, pero si está de salida y no hacen nada, no van a seguir perjudicando, ¿verdad? Claro. O sea, si ese va a ser el mensaje de nuestro presidente... Las responsabilidades individuales, no sé, yo sé el trabajo que hace César, ¿verdad? En su institución, pero... pedirle, oye, a este gobierno ya hay que esperar, nomás ya viene el 15 de agosto y siempre hay expectativas sobre un nuevo gobierno. Hayas acompañado o no, ¿verdad? O te guste o no, siempre hay una expectativa, ¿verdad? La esperanza, sí, todos confiamos que vamos a estar mejor. No sé, no usaría ese eslogan, pero sí, que cada uno pueda hacer mejor las cosas, yo te diría, porque como dice César, en todas las áreas, en todas las instituciones, requiere el compromiso, ¿verdad? De vuelta, público y privado, ¿verdad? Porque en el sector público hay gente muy buena, ¿verdad? Y en el sector privado también hay empresarios, o sea, que apuestan al país, que quieren mejorar las cosas, que quieren mantener un esquema de acuerdo a las leyes, ¿verdad? Y cumplimiento, cuidar su personal, mantener su staff en IPS, con todos sus beneficios. Qué muchos frentes hay, ¿eh? Entonces, sí, es desafiante, ¿verdad? Sí. Y tenemos que confiar y tenemos que participar en esos espacios y exigir.
exigir que... Nosotros vamos a seguir dando espacio, vamos a seguir hablando sobre este tema, ¿verdad? Y hay, como te decía, expectativas favorables sobre un nuevo gobierno. No sé nomás si, ojalá que cumplan lo que han dicho en el eslogan, ¿verdad? Eso de vamos a estar mejor. 100 días de gracia, pues hay que empezar a reclamar, ¿verdad? 100 días de gracia, pues hay que exigir porque, o si no, esto que está, el tema de contrabando. Este señor Emilio Fuster, ¿qué ha hecho en estos 5 años? Pues no solo, ¿te acuerdas de esa reunión que hicieron 85 gremios en la Unión Industrial Paraguaya pidiendo desesperadamente lucha frontal contra el contrabando? ¿Qué se hizo? Nada. ¿Qué resultado hubo? 0 resultado. Y dicen que todas las madrugadas pasan camiones de Clorinda. Todas las madrugadas, ¿verdad? Hasta camiones refrigerados con carne. Sí, carne, alimento, porque antes de las 5 de la mañana tienen que estar en los supermercados. Así mismo. Gracias, Juan Carlos. Seguimos en contacto. César, gracias por compartir. Vamos a seguir hablando de este tema. Okay. Vamos a seguir hablando. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo martes, si Dios quiere. Buenas noches.